Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Amén. Como siempre, te invito a que leas la Biblia, ya que en la palabra de Dios está la salvación. Yo te invito, pues, cada vez que tengas oportunidad, que lo busques. Hoy vamos a ver un tema que le hemos llamado la gran misericordia de Dios. Amén. Yo te invito a que vayamos a leer Mateo 4:1 en adelante. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino al tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. En el mundo se llama o le llaman estos tiempos la Cuaresma. Y en estos tiempos solo es la crucifixión de Jesús, no es la Cuaresma. Estos 40 días, nos lo narra la Escritura, es cuando Jesús iba a empezar su ministerio. Y dice la palabra de Dios que acabamos de leer, que oró 40 días y 40 noches y fue tentado por Satanás a que se aventara para que los ángeles lo detuvieran, y el Señor le contestó, no, porque no tentarás al Señor tu Dios, que convirtiera las piedras en pan porque tenía hambre, porque tenía 40 días de ayuno, y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Jesús fue tentado. Jesús, antes de iniciar su ministerio, esos 40 días, estuvo orando y pidiéndole a Dios. Esto nos lo deja a nosotros como ejemplo. Cada vez que nosotros vayamos a iniciar algo, el día o cualquier actividad en nuestra vida, proyecto, lo que vayamos a hacer, debemos de orarle a Dios y glorificar su nombre, ayunar si es posible. Amén, para que glorifiquemos su nombre. Pero el mundo aprovecha estos días y los pone como para llevar un sacrificio. Dios no quiere sacrificios porque Él ya hizo el sacrificio de morir en una cruz para darle vida a todo el que crea en el nombre de Él, que es el nombre de Jesús. Y lo que se hace en el mundo es dejar de tomar 40 días, dejar de adulterar, de decir malas palabras. Incluso la religión popular manda que los viernes no puedes comer carne, cuando la palabra de Dios dice que nada hará daño de lo que venga a la boca si lo haces en oración. Amén. Eso no es lo que quiere Dios. No quiere que dejes de comer. No quiere que hagas sacrificios de 40 días. Dios lo que quiere es tu corazón. Dios lo que quiere es que hagamos un cambio, que dejemos el hombre de esa vida pecaminosa y vengamos a Cristo. La palabra de Dios habla claramente de todas aquellas cosas que nos llevarán a la condenación. El hombre, si juzgaría a un criminal, a un asesino, tal vez lo pondría en la cárcel, pero a un mentiroso lo dejaría en libertad. Y la palabra de Dios dice
que ambos, si no se arrepienten, irán a la condenación eterna. Pero el desconocimiento de la palabra de Dios nos hace llevar a cabo cosas que no son del agrado de Dios. Dejar de tomar 40 días y tomar el resto del año no es del agrado de Dios. Dejar de comer los viernes para ser glotón el resto del año no es del agrado de Dios. Dejar de decir mentiras 40 días para mentir todo el año no es del agrado de Dios. No hagamos cosas que lejos de servirnos para salvación pueden servirnos de condenación. Las cosas de Dios son delicadas, las cosas de Dios son serias, y Dios lo que quiere es que dejemos todas esas cosas que ofenden a Dios los 365 días del año. Amén. Bien, vamos a Juan 3:16 y 17. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. En su infinita misericordia, Dios, ya que la palabra de Dios dice que no había un justo, ni siquiera uno, y aún así Dios tuvo misericordia de nosotros, de esta humanidad, y manda a su único Hijo para que venga y muera en una cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y hizo ese gran sacrificio de morir en una cruz, de ser humillado. Amén. Ese es el Dios que te presento. Ese es el Dios. Jesús de Nazaret, el que vino al mundo, es Dios. Por él fue hecho todo cuanto existe. Y él es el dueño de todo cuanto existe, aún de nosotros. Y a él sea la honra y a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a Isaías 53. Isaías 53, 3 al 7. Amén. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Dios, Jesús de Nazaret, en su infinita misericordia, aún sabiendo que éramos malos, viene y ofrenda su vida. ¿Cuándo? En la Pascua, que era el tiempo que se celebraba la Pascua, la fiesta de cuando Israel fue sacado de Egipto, cuando mataron los corderos, que pintaron las puertas para que aquel día, cuando murieron los primogénitos de Egipto, no muriesen los de Israel. Y dice, igual como un cordero fue llevado al matadero, dice, y no abrió su boca. Los corderos, cuando los matan, no abren su boca, no gritan como las cabras. Y dice que nos apartamos de él, que lo dejamos.
Él quedó solo, abandonado. Aún los que estaban con él en aquel tiempo, sus discípulos huyeron. Pedro lo negó y quedó solo completamente. Cuando fue tomado preso para ser sentenciado a muerte por los escribas y los sacerdotes, los fariseos de aquel tiempo. Amén. Pero Jesús, en su infinita misericordia, cargó con todos nuestros pecados. Y por gracia, dice, hoy somos salvos. Gracia es regalo de Dios. Él ya pagó por tus pecados y por mis pecados. Lo único que nosotros tenemos que hacer es apartarnos de ellos, glorificar su nombre, exaltarlo, creer en Él. Creer en Jesús es apartarnos del pecado. Creerle a Jesús es dejar todo lo que a Él no le agrada. Amén. Dios es maravilloso, Dios es bueno. No puede hacer más por nosotros. Morir en una cruz y dejarnos su palabra, que es el camino que nos lleva a la salvación. Ya la decisión que tomemos es de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a Mateo nuevamente. Mateo 27, 51, 56. Y veamos qué dice aquí la palabra de Dios. En Mateo 27, dice la palabra de Dios, dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Amén. Aquí en Mateo 27, 51 en adelante, nos dice que se rasgó el templo, que tembló. ¿Y qué quiere decir cuando se rasga el templo? El velo del templo. En ese momento, antes de esto, antes de la muerte de Jesús, no había salvación, porque la maldad estaba crecida en el mundo. La palabra de Dios dice que no había ni siquiera uno justo. Esto no tiene que ver nada con el velo tinto o morado que le ponen a las estatuas en los templos de la religión popular. No tiene nada que ver. Cuando se rasga el velo del templo, en ese momento viene la salvación a los gentiles, que somos nosotros, y a todo aquel que en Jesús crea, ya que Jesús vino a los judíos y ellos le rechazaron. Cuando el velo se rompe, el velo del templo se rompe, entonces todos podemos entrar en el santuario del Señor. Todo aquel que quiera puede tener el acercamiento con el Señor, ya que anteriormente en Israel lo hacía el sacerdote y una vez por año. Eso es lo que quiere decir. Al rasgarse el velo del templo, ya no hay límite. Todos, tú y yo, todo el que quiera puede entrar en el santuario de Dios. Podemos acercarnos, podemos hablar con Él, podemos glorificar su nombre. Amén. Eso es lo que significa.
no tiene nada que ver con que tapan las estatuas que están en los templos. No, 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 no. Eso no es. Por eso es importante que leamos la palabra de Dios para que conozcamos qué es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Bien, vamos a Hebreos. Hebreos 10, 18, 22. Dice la palabra de Dios: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que de Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Aquí nos aclara la palabra de Dios en Hebreos 10, 18. Te lo voy a leer una vez más. Dice: pues donde hay remisión de estos, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, Dios ya pagó, está pagado todo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, a donde entraban solamente los sacerdotes, hoy podemos entrar todo, por la sangre de Jesucristo. Eso es lo que significa cuando el velo se rompe, que muere Jesús. Por su sangre preciosa ya no hay un límite entre Dios y nosotros, porque antes solamente los sacerdotes entraban. Hoy nosotros podemos entrar al santuario, nosotros podemos estar cerca del Rey de Reyes y Señor de Señores y glorificar su nombre, porque Él pagó con su sangre preciosa y ese velo se rompió y ya no hay nada que nos separe de la misericordia y el amor de Dios. Amén. Dice: por el camino nuevo y vivo Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto es lo que significa que el velo se rompe. Ya no hay una barrera entre Dios y nosotros. Cuando Jesús de Nazaret, que es Dios, muere en la cruz, paga por nuestros pecados, para que todo el que en ella crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya no hay nada que nos limite estar cerca del Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nada que nos limite en glorificar su nombre, en exaltarlo, porque Él es Dios y porque Él es maravilloso, porque Él es grande, porque Él es bueno, porque Él murió en una cruz para darnos salvación. Eso es lo que significa cuando se rasga el templo, cuando Jesús muere. Amén. Y eso es maravilloso. De verdad, glorifiquemos y honremos al Dios Todopoderoso. Amén. Bien, vamos a Hebreos 4. Hebreos 4, 14 al 16. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para la oportuno socorro. Amén. Nosotros dice que tenemos un gran sacerdote, un sumo sacerdote, a Jesús.
el Cristo. Dice, el cual fue tentado. Hablábamos al principio, cuando él oró 40 días y 40 noches, ayunó para empezar su ministerio. Dices que Satanás lo llevó y le ofreció la maldad del mundo. Lo que hoy en estos tiempos Satanás le sigue ofreciendo a cada uno de nosotros, y donde muchos permutan, están ahí. Y eso es lo que Dios quiere. Nos está invitando a salir, a que no le hagamos caso a Satanás, igual que él se rehusó. Dice que nosotros nos rehusemos para que podamos alcanzar la vida eterna con su sangre preciosa, con su muerte, que nos dio salvación a ti y a mí y a todos los que creamos en él, los que creamos en su palabra. Amén. Esa es la muerte de Jesús. Amén. Vamos a Romanos para concluir. Romanos 11. Romanos 11, 25, 26. Dice la palabra de Dios. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Amén. Aquí nos habla la palabra de Dios, que ratifica que Israel, en su momento, si tú lees el capítulo 11, te darás cuenta que Israel desecha a Jesús. Incluso lo llevan a una muerte de cruz. Y en ese velo que se rompe, donde le da la oportunidad, porque Jesús, Dios, no vino a los gentiles, vino a los judíos, pero ahí se nos dio la oportunidad a todos de ser salvos y de ser hijos de Dios. Entonces dice aquí lo que acabo de leer, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Amén. Que es la plenitud de los gentiles, todos los que no somos judíos, que hayamos creído en la palabra de Dios. Hay una parábola que Jesús dice respecto a las bodas del Cordero. Dice, a los suyos vino, y los suyos no lo quisieron. ¿A quién vino? A los judíos. Dijo, a la verdad, mis becerros están gordos, está preparada la cena. Pero como lo despreciaron, entonces dijo, id por todo el mundo, por los caminos, por las carreteras, por todos lados, y buscad y traed, porque a la verdad, en mi cena tiene que estar lleno. ¿Y quiénes somos los que vamos a las bodas del Cordero? Todos aquellos gentiles que creamos en Jesús de Nazaret y que hagamos conforme a su palabra, y que Dios tenga misericordia de nosotros. Eso es a lo que se refiere esta palabra. Pero también dice la palabra de Dios, aquí mismo dice que, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob de la impiedad. Dice también que Israel será salvo. ¿Por qué? Israel no cree que Jesús es Dios. Ellos creían que es un profeta o alguien, pero no creyeron que era Dios. Por eso lo llevaron a muerte y muerte de cruz. Amén. Pero es su pueblo, es su nación. Pero ellos no irán a las bodas del Cordero, solo aquellos judíos que crean que Jesús es Dios. Como Dios nos invita a ti y a mí, que creamos que Jesús es Dios. Amén. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la muerte de Jesús en la cruz. Amén. Iniciamos 40 días de ayuno y de oración. Inicia su ministerio y concluye muriendo en una cruz, derramando su sangre
para darnos vida eterna a todo aquel que creamos en Él. Ojalá que estas citas te ayuden a comprender parte de la palabra de Dios y que sea para honra y que sea para gloria. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta el próximo video.